indefectiblemente nacional presenta Rastros de mi pueblo. 60 minutos con la historia, la música y nuestras historias de siempre. Rastros de mi pueblo, por Canal 2, Gol Cable. Bueno, aquí estamos nuevamente compartiendo Rastros de mi pueblo, mateando, como siempre, con la Don Omar, que por ahora nuestra yerba que nos acompaña. Le vamos a preguntar al escribano qué le parece, hasta lo puede certificar y todo en este caso. No es cualquier macana que estamos hablando. No. Está muy bueno, está muy bueno los mates. Un mate sabroso y que tiene un buen cuerpo. Bueno, la Don Omar, como siempre, provista por nuestros amigos de Somos Mate, con Marco Valesca a la cabeza de este emprendimiento. Y bueno, y ya que al escribano le ha gustado también esta yerbita, le vamos a hacer oficialmente entrega de una muestra para que después la tome tranquilo en su casa. Pero muy bien. Puede dar fe. Les cambio el mate, le dejo el mate. Gracias, muchas gracias. Lo vamos a probar. Tenemos de alguna manera el trabajo nos permite que nos acompañemos con el mate, que para mí es una cosa que es mágica. Lo veo mucho en publicaciones, que hoy uno está mucho con el tema de las publicaciones de una persona en la India puede estar haciendo algo, o en Estados Unidos, o en Alaska, o en Giles, y uno tiene como una inmediatez, que se entera rápido, ¿no? Sí. Y veo mucha gente como... A mí me enorgullece cuando yo veo un extranjero que diga, me encanta el mate, o cuando hablan de algo de afuera, cuando un extranjero habla de las costumbres argentinas y nombra, no solo el mate, porque es una infusión, pero sí lo que genera cierta comunidad, cierta reunión, cierta... Acercarse a la charla. Tal vez es una de las cosas que en mi modo de verlo sea lo más increíble de algo tan sencillo, y es una de esas tradiciones que a mí hoy en mi casa particular con mis hijas, y las veo tomando mate solas, que son adolescentes, y que no es algo que ni siquiera hoy uno intenta que ellas tengan sus propios caminos, y no es algo que yo haya querido insistir o machacar, claro, sino que al contrario, dejarlo que ellas puedan elegirlo, con lo que me enorgullece doblemente, porque para mí el mate es una cuestión de comunidad y de sentarse a estar los dos en una igualdad, ¿no? Y comunica y abre un montón de cosas que permiten a las dos personas o a la ronda sentarse y compartir momentos. Hay que tener un rato de tiempo para tomar mate. Bueno, hoy en el trabajo, a pesar que uno a veces no tiene tanto tiempo, siempre tenemos a la cebadora oficial, a Rosa Pinto, que nos asiste un poco con el mate en las tareas, y es un mimo, es lindo lo que está diciendo, porque en el ambiente de ustedes, como en muchos casos que se dan así en estudios, por lo general la costumbre anteriormente era el café, ¿no? Un cafecito. Pero esto es nuestro, como vos estás diciendo, ¿no? El café un poco han trabajado bastante, ¿no? Porque a mí me gustan mucho las series viejas, y hay algunas series que están nombrando la palabra café constantemente, café. Muchas veces tiene que ver con que la industria promueve eso, ¿no? Hace lobby. Claro. Y en este caso, bueno, lo del mate empezó bastante mal acá, porque si vamos al registro primitivo de la historia, dice que cuando los jesuitas vinieron a evangelizar, hasta lo habían prohibido el mate, porque decía que, bueno, los nativos... Perdían tiempo. Claro, no le prestaban la atención, porque, claro, el mate también es diurético, entonces es como que los distraía y demás, y llegaron a prohibirlo. Y una cosa tan nuestra, tan linda, tan pura, y que tiene, obviamente, según los profesionales, ¿no? Muchas cosas beneficiosas también para la salud, ¿no? Aparte de la salud mental. No, y en los que no promete. Algunos por ahí, viste, que ahora está un poco de moda criticar cualquier cosa, y bueno, hay un famoso presidente de un famoso club de fútbol que le dicen el matero, ¿no? Como despectivamente. Porque a lo mejor, bueno, esa gente está acostumbrada a otro tipo de cosas, ¿no? Pero nunca se le escapa el termito abajo el brazo.
Cosa que nosotros antes admirábamos de los uruguayos, que van en bicicleta por la calle con el termo bajo el brazo y mateando. No, sí, creo que no hay nada que en mi caso me convoque más a ir a un lugar que decir, venite a tomar unos mates. Claro. Pues dice, venite a tomar un café, venite a tomar un té, venite a tomar una copa. No me atrae tanto, me decís, vamos a tomar, venite a tomar unos mates. Es una invitación íntima o muy, de mucha estima. Claro. Es porque es insisto, para mí es un momento donde uno está mano a mano con una persona, no está con un rol, con una responsabilidad o con un algo, sino que con una otra persona y estamos. Es como ahora, detrás tuyo tenemos nuestro banner donde está el gaucho con el caballo y el mate en la mano, ¿no? Y bueno, alguno por ahí también alguna vez me ha hecho alguna cargada en base a esto, ¿no? Porque el mate está siempre presente acá en este programa. Se trata de eso, de lo que vos estás diciendo. Una charla mano a mano con alguien y con un mate de por medio, qué mejor. Sí. Ya está todo dicho. Afloja un poco las tensiones, rigideces. claro. Afloja un poco, sí. Para mí está muy bueno. Bueno, y una vez que hemos dicho esto, te voy a preguntar cómo es que se te dio por elegir la carrera de escribano, porque, bueno, ustedes están un poco repartidos, ¿no? Uno de tus hermanos era abogado, en fin, tu papá era escribano también, y a vos te llamaba la atención, te atraía la escribanía, como... Bueno, es un tema especial eso. Yo amo lo que hago, me encanta, lo disfruto mucho y no es porque a uno le dé esa sensación de alegría que le puede dar ver un partido de fútbol o comerse un asado, sino que es algo que no sé, que a mí me gusta hacerlo y podría estar mucho tiempo seguido haciéndolo y no bajo la intensidad o la dedicación. Y ahí yo donde leo que me gusta o que es algo que tengo cierta facilidad. No empezó con algo que yo tuviera claro, pues yo me fui a estudiar a los 17 años. A los 17 años yo no creo que nadie tuviera muy claro qué es lo, salvo personas muy dotadas. Sí, que ya tuvieran la idea fija, claro, de algo, ¿no? Yo lo puedo ver a Messi, que tenía la idea de jugar al fútbol toda la vida. Ahora, de Messi para abajo, yo no sé si todos los jugadores de fútbol la tenían clara, claro, a los 15, 16, 17 años. Y así que yo, de alguna manera, fui guiado. Fue algo que no me costó. Eso es otro dato que yo me encantaría que los que estén con dudas vean que donde es más fácil, pero no el facilismo de la comodidad, donde uno ve que la cosa fluye, es por ahí. Claro. ¿Me entiendes? Estudié, tuve también la suerte de tener un amigo que me ayudó muchísimo en los primeros años, que fue Sebastián Terraño, que era una máquina de estudiar, pero hoy es cura. En ese momento era un monje de clausura, porque era una disciplina que me ayudó muchísimo a enfocarme y a ordenarme y no distraerme de cosas. Los primeros años en Buenos Aires uno puede tener ciertas distracciones hasta que más o menos se encolumna, pero me ayudó muchísimo, es algo que siempre se lo voy a agradecer. Sin querer, pues no es que se lo propuso, no es que se puso, che, me lo voy a llevar al hombro para que este salga adelante, no. Al contrario, con lo que él hacía ya para mí era el ejemplo a la vista. Era el ejemplo inmediato. El ejemplo lo tenía ahí, vivíamos juntos, porque yo viví los 2 primeros años con él. En Buenos Aires, en su departamento, también fue muy generoso con eso. Y eso me ayudó mucho a entrar. Un poco la familiaridad de lo que yo escuchaba todos los días y lo que de alguna forma ayudaba en la oficina con mi papá cuando era más chico, en las vacaciones, más esa voluntad y esa disciplina férrea, pero férrea. Arranqué, después le fui tomando el gusto a la situación. Pero yo me recibí, y esto también se lo digo para los que están a mitad de carrera o terminando, yo cuando terminé sentí que no sabía nada. Yo no me sentía preparado para atender a un cliente y resolverle un tema legal. Y ahí vino de alguna forma el padrinazgo que mi papá tuvo conmigo, donde me cuidaba y me guiaba de muchas cosas. Siempre fui asistido, esos son los agradecimientos que yo tengo que hacer a la vida. Y por ahí fluyó, porque yo no me resistí
ni tampoco tuve resistencia. Todo eso caminó, fue fluyendo. no sin esfuerzo, ¿no? Claro. Que no se malinterprete. No es que no tuve esfuerzo, no es que hice así y me cayó el resultado. Lo que quiero decir es que a los que hoy no buscan o no encuentran una vocación, yo no sé cuál es la medida de las cosas. Yo sé que en mi experiencia no tenía otra cosa y eso me llevó. Y después en un momento encontré un gusto, después lo fui perfeccionando, después encontré el motivo que uno idealmente supone que lo debe tener al principio. Por eso hoy yo cierro, está un poco hablo de mi experiencia, no puedo hablar de nada más, ¿no? Yo cierro esta idea de que no la encontré ni al principio la vocación ni al medio, la encontré ya después ejerciéndolo a partir de algunos tiempos. Y me di cuenta otra cosa, que ojalá que les sirva para los que estén escuchando o mirando, que uno se da a sí mismo el nivel que quiere tener. Yo quiero ser un vago, un mediocre o una persona preparada, eso depende de mí, no depende de la carrera que elegí, no depende de las enseñanzas que me dieron, no depende de mi contexto o del contexto de nadie, depende de una cuestión de voluntad exclusivamente. Como me sentía que no tenía esa habilidad para atender a los clientes, yo me seguí perfeccionando y me seguí capacitando, pues pensé que siempre me faltaban cosas. Cuando uno después, en un momento, no me daban malos tiempos para atender, para trabajar, para estudiar, me di cuenta, pero ya hay un montón de caminos que ya recorrí, sin darme cuenta. Claro. Hay un montón de cosas que ya sé hacer, sin darme cuenta. Cuando me relajé, ahí empecé a notar un disfrute de lo que hacía. Pero vino sin tener conciencia. Llegó como sin darte cuenta. Iba transitando un camino por ahí, siguiendo cierto rumbo, pero no obsesivamente. Y un día te diste cuenta que era eso. Exactamente. Por lo que, toda la vida yo cargué con la idea de que tenía que haberlo sabido de antes, que tenía que haberlo resuelto antes, que no tuve el coraje para afrontarlo, entonces siempre lo fui como escondiendo, pateando, disimulando. Y no era así. Hay una madurez y hay una situación donde uno entiende que yo hoy sí estoy muy conforme con lo que hice, sin saberlo. Hoy también, después de los 50, empecé a entender otras cosas. Cuando yo a los 30 pensé que había aprendido todo, cuando cumplí 40 pensé que había aprendido todo, a los 50 me di cuenta que nada de lo que había hecho... siempre falta algo. Siempre, exactamente, siempre uno sigue aprendiendo. Y incorporé el hábito de seguir estudiando, de seguir capacitándome en lo que fuere, algunas cosas que tienen que ver con mi trabajo y otras cosas que no tienen que ver con mi trabajo, pero que ayudan a que yo pueda dar una respuesta tal vez más solvente en las soluciones que a veces uno quisiera darle. Quisiera atender a todo el mundo y no me dan los tiempos. Disfruto mucho de la conversación con un cliente cuando estamos los dos hablando con sinceridad. Trato de ser lo más genuino que a mí me da la cabeza. En eso no soy pijotero en lo más mínimo, y no tiene que ver con si a mí me va a dejar un peso o 10, porque a mí me gustaría que también me atiendan así. Claro. Yo lo repito mucho en mi oficina y lo digo, yo voy a ver a un mecánico, quiero que me atienda como creo, y yo me esmero para que la gente se pueda sentir así. A veces lo consigo, a veces no sale, soy un ser humano. Yo soy muy inquieto y muy preguntón, entonces a veces respondo, no dejo ni hablar al cliente porque le digo todo, y a veces el cliente se lleva más información de la que quería, a veces tal vez los mareo con eso, no lo sé, pero bueno, como uno siempre es, la verdad que uno no es más que uno mismo, y todo lo que hace lo hace como para uno, lo tenga claro o no lo tenga claro, ¿no es cierto? Uno cría hijos, o abre un negocio, o atiende el supermercado, todo como si fuera uno mismo. Y a veces también habla eso de cómo uno se trata. Y es la mejor manera de hacer las cosas.
porque uno puede ver siempre, lo que vos decís es muy importante, en esta o en cualquier otra profesión. Un médico puede ser, tiene su título, empezó y nunca más se movió de ahí. La ciencia constantemente es todo muy dinámico, se va cambiando, aparecen nuevas cosas, nuevas técnicas. Y si uno dice, bueno, yo ya estoy con esto y pasan 40 o 50 años y siempre, bueno, no sé, tómate esta café aspirina acá y nunca salimos de ahí. En el caso de tu profesión es lo mismo, siempre hay cosas nuevas. Y lo importante para sentirse un gran profesional, o en buena medida, es justamente seguir capacitándose. Porque, no me siento un gran profesional. No, pero me refiero a que vos decís, bueno, te sentás mano a mano con un cliente y sabés que no lo vas a defraudar en cuanto a que la persona te va a preguntar algo y vos le podés responder fehacientemente sobre algo que sabés que está bien, porque para eso te has capacitado y no tenés por ahí que andar inventando cosas, porque ocurre, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Hay de todo. Entonces, bueno, a mí me gusta rescatar esas cuestiones. Bueno, un poco con todo eso tiene que ver porque a lo mejor vos no lo percibí, pero uno siempre de afuera, yo sí lo he percibido. Si bien no tenemos una amistad, que decir, nos hemos conocido casi por cuestiones de este tipo, profesionales, por ir a pedir un consejo, por ir a hacer un trabajo, y ahí uno se da cuenta con la persona que está tratando, ¿no? Cuando ve que realmente tiene interés en solucionar el problema en manera seria, o alguien que lo atiende para salir del paso y nada más, y se terminó todo, ¿no? No deja de ser por ahí algo meramente comercial y punto, según yo lo veo de afuera, ¿no? Así que bueno, quería resaltar un poco esa parte. Y bueno, vamos a tener que hacer una nueva pausa porque empezamos a charlar y se van los minutos. Todavía no he empezado con la seña, uno que hay por allá atrás, que a veces cuando me voy, pero me imagino que ya andamos ahí por los minutitos. Hacemos una nueva pausa y ya seguimos buscando rastros de mi pueblo.